Muy buenos días, amada Iglesia Antioquía. Bienvenidos a este tiempo de oración matutina. Hoy es el día 13 de septiembre. El título del mensaje es Jesús o Adán. El pasaje de hoy viene del libro de Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 21. Vamos a leer todo el pasaje y luego ir leyendo cada versículo y haciendo algunas observaciones al respecto. Vamos a leer el pasaje completo. Dice la palabra de Dios así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y para comenzar, me gustaría hacerlo versículo por versículo. Empecemos por el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta es una verdad que todos debemos aceptar. Hasta el bebé recién nacido es pecador. No hay nadie que se escape de tal condición. Prueba de esto es que todos estamos propensos a morir. Si alguien no pudiera morir, es porque no fue pecador. Tal vez algunos se preguntarán, ¿entonces los bebés que mueren o que son abortados, estos van al infierno? No necesariamente. Y sin el ánimo de entrar en el debate de las razones de esta creencia, de la cual no estoy de acuerdo, debemos reconocer que si un bebé o alguien con una discapacidad mental se salva, es por la misericordia de Dios y no por la inocencia de esta persona. Como dije antes, si alguien no puede morir es porque no pecó, y el único que no pecó fue Jesucristo. La razón, porque la herencia pecaminosa se traspasa por los genes masculinos, no por los femeninos, y como sabemos, la concepción de María fue por la obra del Espíritu Santo, sin intervención masculina del hombre, por lo cual, desde el nacimiento de Cristo, sí fue libre de pecado y en consecuencia de la muerte. Continuemos leyendo en el versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La ley por la que vivieron en los tiempos de Moisés llegó demasiado tarde y era demasiado débil para salvar del pecado. Por eso dice que reinó desde Adán.
Y vemos ahora cómo Pablo presenta a este Adán como la figura del que ha de venir. Y es que Adán y Jesús fueron los dos únicos hombres que nacieron inmaculados, libres de pecado. Y sus acciones tuvieron consecuencias para toda la humanidad, como dice el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por la inevitable transgresión de Adán, todos éramos condenados a morir, pero solo muchos han muerto en sus pecados, porque el don gratuito de Cristo ha provisto vida a los que creyéndole le recibieron y lo siguieron como Señor y Salvador. Dice el versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Pablo es muy tajante en decir que el reino de la vida es solo uno y es por Jesucristo. No hay otro medio, hermanos. Pues no hay nada ni nadie que pueda cubrir los millones de pecados que puede cometer cada ser humano, cada hombre a nivel personal. Y a eso multiplíquele toda la humanidad de todos los tiempos. La cantidad es demasiado grande. Definitivamente, el don de Dios al entregar a su Hijo amado es de un valor infinito como para poder justificar tantos pecados y reconciliar al hombre con él. Si continuamos leyendo en el versículo 18, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Adán y Jesús representan a toda la humanidad y todos se identifican en Adán o en Jesús. Nacemos identificados con Adán, podemos nacer de nuevo identificados con Jesús. Algunos podrían objetar y decir que no eligieron ser representados por Adán. Pero no solo por herencia, sino por decisión elegimos su representación. Prueba de esto es que elegimos pecar, elegimos hacer lo que no es correcto. Todo hombre lo hace antes de conocer a Cristo, y aún después de recibirlo como Señor y Salvador, lo seguirá haciendo, solo que ahora con su espíritu de arrepentimiento y cada vez en menor cantidad de intención, lo va a hacer. En otras palabras, es un camino de santificación. No es que un cristiano deje de pecar. Y en esto debemos ser claros porque ¿en qué sentido entonces llegó el don gratuito a todos los hombres? Llegó en el sentido de que el don se presenta, pero no necesariamente se recibe. Todos conocerán que Jesús justificaba de pecados y daba vida eterna. Pero no quiere decir que con saberlo se salvaran, pues había que decidir recibirlo y seguirlo como Señor para tener una nueva vida. Hay una decisión, hay una intervención del hombre para recibirlo, para decidir recibirlo, perdón. Es una decisión del hombre. Permítanme hacer un paréntesis aquí porque en los últimos días ha habido una división entre cristianos. Y es muy triste porque luego de la muerte de un personaje que no nombraré para no entrar en la misma dinámica, es que algunos cristianos afirman que fue salvo y otros que no,
que su vida da testimonio de ello. Pero hermanos, esto que encontramos en la palabra de Dios no es para que seamos jueces y digamos quién se salvó y quién no. Nosotros no somos Dios. Es más, nuestro anhelo y lo que revela si el amor de Cristo vive en nosotros es que pensemos en las personas que se van con compasión, con piedad, esperando que de alguna manera hayan sido alcanzados por el Evangelio. Que el Señor les haya dado vida eterna, así fuera justo antes de su último aliento en este mundo, para que no tengan una condenación eterna en el infierno. Eso es lo más importante, eso demuestra nuestro amor. Y ahí cierro el paréntesis, porque el resumen del contraste que hay entre Jesús y Adán lo da el versículo 19. Dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La idea de Adán y Jesús como dos representantes de la raza humana se denomina a veces la teología federal. Me explico. O Adán y Jesús se les llama a veces cabezas federales. Y esto se debe a que en el sistema federal del gobierno los representantes son elegidos y cada uno habla en nombre del pueblo que lo eligió. Adán habla en nombre de quienes representa y Jesús habla en nombre de su pueblo. Las personas no pueden elegir ser o no representados por Adán. La regla la puso Dios. Él es juez. Es que si no estás representado por Cristo, serás representado por Adán. Así quisiéramos decirle a Dios que queremos representarnos a nosotros mismos, sería un fracaso, porque dice la palabra de Dios en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros fuimos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ya lo había dicho antes Pablo cuando citó los salmos: no hay justo, no hay aún uno, no hay quien haga el bien. Esto no nos deja más opción que correr a los brazos de Cristo, pero no como un conformismo, no como que, ok, no hay más opción, no, sino como una esperanza gloriosa de paz, de gracia, de esperanza, de amor, que nos da aliento en este mundo mientras esperamos la glorificación junto al Padre por la eternidad. Pero debemos estar seguros de que aceptamos a Cristo como nuestro representante. La manera magistral de Pablo de cerrar esta verdad maravillosa la encontramos en el versículo 20 y 21. Dice la palabra de Dios: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. La ley hace que el pecado del hombre sea más evidente y grave al contrastarlo claramente con la santa norma de Dios. La ley hace que el pecado abunde porque traza límites claros entre el bien y el mal, que mi corazón pecador quiere romper. Por lo tanto, la ley me hace pecar más, pero no porque haya algo malo en ella, sino porque algo está profundamente mal en la condición humana. Podríamos haber esperado que donde abunda el pecado, la ira, el juicio de Dios abundara mucho más. Pero el amor de Dios es tan asombroso que la gracia abundó mucho más donde podríamos haber esperado ira. Si la gracia sobreabunda sobre el pecado, entonces sabemos que es imposible pecar más que la gracia de Dios. No podemos pecar más de lo que Dios puede perdonar.
pero sí podemos rechazar su gracia y su perdón. Como lo mencioné antes, cuando dimensionamos la infinidad de pecados que ha cometido la humanidad, vemos el infinito valor de Cristo, que también por su infinito amor derramó su gracia y su misericordia en nosotros. No solo para salvarnos a nosotros, pues la historia no se centra en nosotros, sino para darle la gloria eterna al Dios Padre, quien fue, es, será el único Dios, y Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Hermanos, esta gracia nos debe mover hacia una nueva vida en Cristo, una vida que no es indiferente al pecado y que aprecia la justicia, como dice la palabra de Dios en Tito 2:11. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Este es el glorioso evangelio. Perdón. Las buenas noticias de salvación que Dios en su infinito amor entregó por nuestros pecados a su Hijo, que tiene un valor tan grande que puede justificar los pecados de toda la humanidad, de toda la historia, y reconciliarnos con Él para que tengamos vida eterna en su presencia y no condena eterna en su ira justa. Toda la gloria sea para el Señor. Vamos a cerrar este tiempo de oración con una oración pidiéndole al Señor que sea Él quien nos recuerde quién es nuestro representante, que revise, que nos examine y que nos muestre cuál es nuestro representante, si Adán para muerte o Cristo para salvación. Que sea el Señor quien transforma nuestras vidas a una vida de piedad, a una vida de humildad, una vida enfocada en servirle, en entregarle lo bueno y lo mejor. Que sea Él exaltado, que sea Él digno de toda la gloria, el honor y la honra. Que no seamos indiferentes al pecado, que no nos creamos mejor que otros, no seamos jueces de la salvación, porque solo Cristo es soberano en eso. Vivamos humildes para compartir el Evangelio que se nos es dado por gracia y compartámoslo con otros que también necesitan por gracia esa salvación. Dios los bendiga, amados hermanos, y primeramente Dios, nos vemos mañana. ¿Qué es lo que sueñas tú que mueve tu interior? Que te llevó a la cruz, ¿cómo es tu corazón? ¿Por qué dejaste el cielo? ¿Cuál es tu pasión? Quiero entenderlo y conocer tu corazón. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido mi vida, todo problema se olvida. Mirar con tu mirar es el deseo en mí.
sentir tu corazón dentro de mi latir, vivir por tus anhelos y por tu sentir. Es como quiero cada día yo vivir. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido en mi vida, todo problema se olvida. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido en mi vida, todo problema se olvida. ¿Qué es lo que sueñas tú que mueve tu interior? Cuando nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección.
Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel día se abrieron. Oh, qué inmerecido dolor, cuál gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo, derramando paz, justicia y compasión. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importa ya. Cristo limpios nos ha hecho, solo en Él hay libertad. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto, cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó.